Bien. Bien, comenzamos entonces. No se preocupen en escribir o algo porque yo les voy a compartir este documento, el que vamos a ver hoy, yo se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp y ahí van a tener todo para que después lo hagan detenidamente. Bien, el tema que vamos a ver hoy es movimiento rectilíneo. En la clase antepasada se vio el tema, pero no se tocó a profundidad, solo se tocó por encimita. Hoy lo vamos a tocar más a profundidad. En la clase anterior básicamente solo conversamos del tema. Bien. ¿Qué es el movimiento? Ok, jóvenes. El movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a un punto de referencia. Sin referencia no podemos decir si algo se mueve o está quieto. Por ejemplo, nosotros para caminar de un lado a otro, como se les dije en la clase anterior, les puse un ejemplo. Si nosotros nos movemos del aula de noveno hacia la dirección, nosotros estamos poniendo como punto de referencia tanto el aula como la dirección. Eso es un punto de referencia, un punto que está quieto y nosotros seríamos el objeto que nos estábamos moviendo. Ok, por ejemplo, un árbol parece quieto desde la Tierra, ¿va? Pero se mueve junto con el planeta. Ok, ¿por qué se mueve junto con el planeta? Recordemos que nuestro planeta Tierra está girando. Aunque nosotros no lo podamos ver a simple vista, pero nuestro planeta está haciendo una rotación. Por eso, aunque no parezca, un árbol también se está moviendo. En otras, también cuando hace un árbol un movimiento, también cuando hacen unos fuertes vientos, ustedes pueden ver que los árboles se mueven. En realidad, bueno, no se mueven, sino que se jamaquean de un lado hacia otro por los fuertes vientos. Ok. Trayectoria es el camino que sigue un objeto en movimiento, o sea, no hay trayectorias directas, o sea, hay trayectorias horizontales y verticales. Ok, recordemos rectilíneo, cuando esa trayectoria, o sea, cuando el movimiento es en línea recta, o sea, hacia adelante. Ok. Movimiento rectilíneo uniforme, su abreviatura es MRU. MRU significa en ciencias naturales, en las clases que estamos viendo ahorita, significa movimiento rectilíneo uniforme. Ok, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante y es en línea recta. Quiere decir que ni acelera ni frena, o sea que lleva una velocidad constante al mismo paso. Ni más rápido ni más lento. Por ejemplo, pueden ver el auto que está en pantalla y la carretera. Ese auto va en un movimiento constante. Tal vez ahí, como es una imagen, ustedes pueden decir, profe, pero ese auto no se va moviendo. En la imagen no. Pero si pueden ver, está haciendo hasta una sombra. Porque tenemos el sol. Entonces, ese auto va a una velocidad constante, o sea que ni va más rápido ni va más lento. Y para que sea un movimiento rectilíneo uniforme, los movimientos rectilíneos uniformes se logran en rectas, o sea, en espacios derechos. Como lo podemos ver aquí en esta carretera, es una carretera que se va hacia el horizonte en forma recta. Si pueden ver, ahí no hay ninguna curva. Ok, recordemos que para calcular movimientos rectilíneos uniformes existe una fórmula. ¿Cuál es la fórmula clave? La fórmula clave es la distancia. Dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Quiere decir, vamos a rayar aquí. Pluma. Ok. Quiere decir que, perdón, dice que la distancia, vamos a escribir bien, acá abajito, aquí lo vamos a hacer, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ok, entonces para nosotros saber
¿Cuál es la distancia que hay de un punto a otro? Necesitamos dos datos. Necesitamos la velocidad y también necesitamos el tiempo. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si cualquiera de ustedes, vamos a poner un ejemplo concreto. Digamos que, vamos a borrar esto de aquí, permítanme. Digamos que Sandra va a hacer un movimiento de, digamos, de su casa a la escuela. Bueno, porque son 10 segundos, lo vamos a hacer más sencillo. Del aula de clases al baño. Entonces, la distancia que hay del aula de clase al baño es de 2, camina a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo durante 10 segundos. Ok. ¿A qué se refiere que camina 2 metros por segundo? Eso representa la velocidad. La velocidad entonces es igual a 2 metros por segundo. Y el tiempo que tarda Sandra en llegar al baño es de 10 segundos. Entonces, si yo multiplico, recordemos que para encontrar la distancia se multiplica velocidad por tiempo. Entonces yo multiplico 2 por 10, me daría un total de 20. ¿Pero 20 qué? Como yo lo que estoy buscando es la distancia, si yo tengo metros sobre segundo, metros por segundo sobre segundo, se va a cancelar este segundo con este segundo, entonces me quedan 20 metros. Entonces, la distancia que recorrió Sandra fue de 20 metros. Bien, pero para recorrer 20 metros a pie en 2 segundos, básicamente casi bastante imposible. Entonces eso puede ser, por ejemplo, lo recorrió una bicicleta, una motocicleta o un carro. Esos solo son más o menos ejemplos. Bien, bien, continuamos. ¿Cuáles son los movimientos rectilíneos uniformes en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, un tren hace un movimiento rectilíneo en la vida cotidiana, porque el tren casi siempre va a la misma velocidad por una zona de forma derecha. O sea, dice el tren estrecho. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, un tren, vamos a escribir aquí, un tren va a 80 kilómetros por hora durante 30 minutos. Quiere decir que para encontrar la distancia, lo único que yo debo hacer es multiplicar 80 por 30, que es lo que hacen aquí, 80 por 30 minutos. Pero ojo aquí, pero se imagina, profe, pero aquí aparece 30, pero aquí no hay 30, dicen ustedes. Aquí lo que aparece es 0.5. Ok, se los explico. Lo que se hizo ahí fue una conversión. ¿Por qué una conversión? Porque si ustedes se fijan, aquí dice, vamos a ver, vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice 80 kilómetros por hora y aquí dice 30 minutos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer esos 30 minutos, convertirlos, se va a hacer una conversión. Esos 30 minutos lo van a convertir en horas. ¿Y cómo van a convertir esos minutos en hora? Sencillo. Ok, una hora, 30 minutos, una hora equivale a 60 minutos. Entonces, si yo multiplico 30 por 1, me daría 30 minutos por hora. Y si aquí tengo 1 y multiplico 1 por 60, aquí me daría 60 minutos. Como yo tengo minutos arriba y abajo, entonces se cancelan
y me queda 30 entre 60, es como que yo tenga 1 entre 2. Por ejemplo, si yo quiero dividir una galleta entre dos personas, le daría la mitad, ¿va? ¿Y cuál es la mitad del 1? Es 0.5. Entonces lo mismo aquí, 30 entre 60 me daría igual a 0.5 horas. O si lo quieren ver de otra forma, esa conversión. Por ejemplo, una hora tiene 60 minutos. ¿Cuánto tiene media hora? 30 minutos. Y si yo divido 30 entre 60, entonces me da un cuarto de hora. ¿Y cuánto sería un cuarto de hora? 0.5. Ok. Entonces al multiplicar 80 por 0.5 me da un total de 40 kilómetros. Esa es la distancia. Ok. También si nosotros lanzamos en línea recta un objeto, por ejemplo un balón, si nosotros lanzamos un balón en línea recta, ese objeto lanzado a una velocidad constante recorre una distancia proporcional al tiempo que tarda en llegar. No se preocupen por esto, ya más adelante vamos a ver ejemplos más detallados. Una una banda industrial que mueve productos a velocidad constante, es un ejemplo perfecto de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, esa máquina industrial está, perdón, ok, esa banda transportadora, perdón que había apagado el audio, esa banda transportadora está moviendo objetos, por ejemplo, cuando en las maquilas grandes, para no estar jalando productos de una zona a otra, lo que hacen es utilizar bandas transportadoras. Por ejemplo, Jess me quiere hablar, que levantó la mano, disculpe. Ok, permítanme, voy a silenciarlo yo. Ok, hoy sí va. Continuamos entonces. Les decía, por ejemplo, en las empresas de donde se elaboran las bebidas alcohólicas, se usan bandas transportadoras. Por ejemplo, colocan las botellas en las bandas transportadoras y se vienen girando y vienen a una velocidad constante, o sea, no van ni más rápido ni más lento. Es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme en nuestra vida cotidiana. Bien, también tenemos, aparte del movimiento rectilíneo uniforme, también tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este ya cambia un poco, lo vamos a explicar. Les acabo de decir, la velocidad cambia a un ritmo constante. La trayectoria sigue siendo una línea recta, o sea, en línea recta, pero el objeto gana o pierde velocidad. Un ejemplo, por ejemplo, en la recta de Limones puede ser, es una recta bastante larga. Entonces cuando una persona va en una motocicleta o un carro, puede ir, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, pero dice, quiero ir más rápido. Entonces le mete más la pata al carro. Y entonces el carro llega a una velocidad de 70, 80 kilómetros por hora y 90. Y lo mantiene en 90 kilómetros por hora por unos segundos. Pero dice, uy, no, voy muy rápido. Entonces disminuye la velocidad, pero sigue, pero una velocidad y luego llega a una velocidad constante. Eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde gana una velocidad más rápida o también la pierde, pero eso solo se puede en líneas rectas. Ok, la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Se mide en metros por segundo al cuadrado. O sea, lo que les decía, nosotros vamos a una aceleración a una velocidad, por ejemplo, si nosotros vamos corriendo, o cuando damos las vueltas en el campo de educación física, cuando nosotros estamos dando la vuelta alrededor del campo, no alrededor, sino cuando lo damos de una esquina a otra y lo damos a una velocidad, a un trote constante. Pero yo les digo, jóvenes, más rápido. Entonces ustedes aceleran el paso. Eso se conoce como la aceleración.
Ok, un ejemplo es una piedra lanzada hacia arriba. Al subir esa piedra, cuando nosotros la lanzamos al hada, la velocidad va disminuyendo. O sea que cuando sale de nuestras manos sale rápido, pero entre más va subiendo la velocidad va disminuyendo. Esto se debe a la gravedad de nuestro planeta Tierra, la cual frena ese objeto. Pero a diferencia de cuando el objeto va bajando, entre más va bajando, la velocidad aumenta. Ya cuando ya está a segundos de chocar con el suelo es donde más aumenta su velocidad. Ok, entonces la aceleración, jóvenes, o mejor dicho, la gravedad siempre va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad de nuestro planeta Tierra no cambia, siempre va a ser 9.8. O sea que si yo en un ejemplo les doy todos los datos, pero no les doy el dato de la gravedad, ustedes ya deben saber que la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Por eso les dice que la aceleración siempre, aquí lo dice, miren, siempre es 9.8 metros sobre segundos. Ok. Tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las fórmulas son la velocidad final, la cual la velocidad final dice que es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la distancia, para calcular una distancia en esta diferencia de la otra, nosotros en el de movimiento rectilíneo solo multiplicábamos velocidad por tiempo. Aquí no, aquí se multiplica la velocidad inicial por el tiempo más un medio y también multiplicamos la aceleración y volvemos a multiplicar el tiempo al cuadrado. No se preocupen, esta fórmula se mira así bastante, un poquito tediosa, se mira larga, pero ya la vamos a explicar detenidamente con un ejemplo. Ok, tenemos un ejemplo. Un coche que parte desde el reposo a una velocidad inicial de 0 metros. O sea, recordemos que si un carro está parqueado, ¿qué velocidad tiene ese carro si está parqueado? 0 va. Casi siempre la velocidad inicial va a ser 0. Dice que ese coche realiza una aceleración de 3 metros sobre segundos por 3 segundos. Entonces a nosotros lo que nos están pidiendo es la velocidad final. ¿Por qué la velocidad final? Porque aquí nos están dando la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Nos están dando la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Y también nos están dando el tiempo, que es 5 segundos. Entonces, ¿cómo lo calcularían ustedes? Lo calcularían de la siguiente manera. Entonces sería velocidad final igual a velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, más la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo, que son 5 segundos. Como aquí da 0, esto automáticamente ustedes no lo van a utilizar, entonces sería velocidad final igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos. Entonces la velocidad final sería igual a 3 por 5 me da 15. Y si yo multiplico metros por segundo al cuadrado, se cancela un segundo por segundo al cuadrado, entonces me queda 15 metros sobre segundos. Entonces la velocidad final que alcanza ese coche es de 15 metros, de 15 minutos por segundo. Perdón, 15 metros por segundo. Bien, vamos a borrar eso acá porque eso ya los traía acá editado, pero solo los quería resolver desde cero para que vieran. Entonces, la velocidad, aquí está, la velocidad inicial es 0 más 3 por 5. ¿Y cuánto es 3 por 5? 15. ¿Por qué metros por segundo? Si ustedes se fijan, aquí hay metros, aquí hay segundos, aquí hay metros y aquí hay
segundos. Si yo multiplico metro por metro me da metros, pero aquí no voy a multiplicar, sino que estoy dividiendo segundos, perdón, aquí estoy dividiendo segundos al cuadrado entre segundos. Esto es como que yo tenga, si dice segundos al cuadrado es como que yo tenga S por S, y si abajo solo tengo una S, entonces esta S se cancela con esa y solo me queda una S, porque eso aquí solo aparece simplemente una S. Bien, distancia, bueno, vamos a darlo para atrás. Para calcular la distancia de este mismo ejercicio, nos dice que la distancia... Perdón, se apagó. Ok, les decía, para calcular la distancia, nosotros ya debemos de haber calculado anteriormente la velocidad inicial. Ya les expliqué más o menos cómo. Pregunta, ¿me escucharon cuando estaba explicando cómo calcular la velocidad final? Si no, para repetírselo, porque según yo tenía el micrófono encendido. Ok, y porque no hablaban. Bien, voy a repetirlo entonces. Vamos a ver aquí. Para calcular la velocidad final, tenemos el ejemplo 5, dice, que un coche parte desde el reposo. Jóvenes, por ejemplo, si un coche está parqueado, ¿cuál es la velocidad que tiene ese coche? Cero, va. No está moviéndose porque está en reposo. Ahí mismo lo dice. Coche parte desde el reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. Pero dice que luego de arrancarlo, ese acelera a 3 metros por segundo al cuadrado en un tiempo de 5 segundos. Entonces, para calcular la velocidad final se utiliza esta fórmula, esta fórmula de aquí. Entonces sería velocidad final igual a velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, más la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 3 metros sobre segundos al cuadrado. Por, miren, tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. Si ustedes se fijan, 0 más 3 me va a dar 3, ¿va? Entonces esto no se toma en cuenta y me queda que 3 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos. Olvídense un momento de esto. Entonces tenemos que la velocidad final es igual. ¿Cuánto es 3 por 5? 3 por 5 me da un total de 15 metros. Perdón. Es que es por el lápiz que estoy utilizando que se apaga. Bien, les decía, al multiplicar 3 por 5 me da un total de 15. Ok, si yo multiplico metros por metros, aquí va metros, perdón. Si yo ahora, metros, tenemos metros acá, como no tenemos metros acá, simplemente lo copiamos. Ahora si se fijan, tienen S a la 2 por S, entre S. Entonces sería, es como que ustedes tengan S a la 2 entre S. S a la 2 es como que ustedes tengan S por S sobre S. Si aquí hay 2S y acá va abajo una, cancelan la de abajo y simplemente cancelan una de arriba. ¿Cuántas S les queda? Una. Por eso aquí solo queda metros sobre segundos. Lo van a ver acá. Entonces la velocidad final es igual a 15 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular lo que es la distancia. Bien, para calcular la distancia nosotros previamente ya deberíamos haber calculado la velocidad inicial pero la velocidad inicial nos dice que es de 0. Entonces vamos a hacerlo aquí. Distancia es igual a velocidad inicial, que es 0. Ahorita lo vamos a hacer sin los acompañantes. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 5 segundos más 1.5, perdón, un medio, por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado por
el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto es el tiempo al cuadrado? El tiempo es de 5 segundos al cuadrado. Entonces, si se fijan, esto es bastante largo, pero no se preocupen, porque si ustedes tienen 0 por 5, 0 por 5 es 0. Entonces eso se elimina. ¿Qué es lo único que les queda? Les queda un medio. En vez de un medio, ¿cuánto equivale un medio? Si no quieren poner un medio, escriban el equivalente de un medio que es 0.5. 0.5 por 3 metros sobre segundo por 5 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. Ok, estos datos ustedes lo pueden introducir en su calculadora. Introducirían 0.5 por 3 por 25, que les daría un total de 37.5 metros. Ok, ahora me van a preguntar ustedes, profe, pero si yo aquí no estaba copiando lo que eran todos estos acompañantes, o sea, los metros sobre segundos al cuadrado y segundos, ¿cómo voy a saber que me va a dar metros, que no me va a dar otra letra aparte de la M? Sencillo, la distancia que nosotros estamos, la distancia les dije que solo se expresa en kilómetros, metros y centímetros. Y pregunta, la M representa los metros. ¿Hay alguna letra K aquí? No. Quiere decir que su respuesta va a ser en metros. ¿Hay una centímetros que representa cm? Tampoco. Entonces quiere decir que su respuesta va a ser en metros. Bien. Entonces el coche pasó de estar quieto a moverse 15 metros sobre segundos en solo 5 segundos. Y es normal, a veces un coche está parqueado, pero al momento de acelerarlo alcanza una velocidad en segundos. Bien, un caso especial, un lanzamiento vertical. Cuando lanzas un objeto vertical hacia arriba, la aceleración de la gravedad siempre actúa en la misma dirección, o sea, hacia abajo. Es sencillo, si nosotros tiramos un balón hacia arriba, el balón no siempre va a estar arriba, ¿va? El balón tiene que bajar. Eso se debe a la gravedad. Vamos a ver los pasos. El primer paso es el lanzamiento. La velocidad máxima hacia arriba. La segunda instancia es la subida, cuando va subiendo, pero entre más va subiendo va disminuyendo la velocidad que lleva. Al alcanzar el punto más alto, la velocidad llega a cero. Cuando el balón llega a su más alto, llega a cero porque ya no va a seguir subiendo. La aceleración sigue siguiendo. Ahí es donde actúa la aceleración al la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí es donde empieza la caída. Cuando un objeto va en caída, la velocidad aumenta, va aumentando. Ok, tenemos aquí unas gráficas de movimiento. Las gráficas nos permiten visualizar el componente de un móvil en un vistazo. O sea, el movimiento rectilíneo uniforme. Miren, un movimiento es en rectilíneo uniforme, que fue lo primero que estamos viendo hoy. Va siempre en forma constante, en línea recta. La velocidad dice que no cambia. O sea, la posición sí va. Si nosotros iniciamos en un extremo, vamos a terminar en otro extremo. Pero siempre vamos a ir en línea recta. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es en línea recta. Pero la velocidad no siempre va a ser la misma. No siempre va a ir a 5 km por hora. No siempre va a ir corriendo a una velocidad de 30 km por hora. Sino que va a aumentar. Bien. Bien, a continuación se les va a dejar una tarea que van a tener que resolver. La tarea es que ustedes van a practicar, van a tratar de sacar su lado científico de lo más profundo, no sé dónde lo tenga, pero va a tratar de sacarlo. Ok, lo primero es investiga y describe y escribe
3 ejemplos reales de movimiento rectilíneo y 3 ejemplos reales de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de tu entorno cotidiano. Luego resuelve el problema. Van a resolver, son 2 tareas. La tercera, que es esta, dibuje las gráficas, traje la gráfica de velocidad, tiempo, posición. Esta no me la van a hacer. Solo me van a hacer la 1 y la 2. La 2, que es, resuelve el problema. Un ciclista parte de reposo, acelera 2 metros por segundo por 8 segundos, luego mantiene velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcule velocidad final y distancia. ¿Cómo lo van a hacer esto? ¿Cómo van a resolver el problema número 2? Para resolver el problema número 2 van a ocupar estas 2 fórmulas, tanto esta fórmula como esta otra. Recuerden que la velocidad inicial, VI, siempre va a ser igual a 0 metros por segundo. En estos casos siempre va a ser igual a 0. Ahora, la investigue. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Por ejemplo, ustedes se van a inventarse un ejercicio. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo fuera alumno, digamos, soy el alumno Ángel, y me dicen que haga un ejemplo. Bueno, y entonces, de movimiento rectilíneo uniforme. Son 2. Uno de movimiento rectilíneo, perdón, 3 de movimiento rectilíneo uniforme y 3 de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ejemplo, uno de movimiento rectilíneo uniforme sería, voy a calcular cuánto tiempo me tardo de ir del campo a mi casa. Ok, del campo a mi casa digo yo que hay 20 metros. Y voy a ir corriendo a 10 kilómetros por hora. Entonces ahí para calcular eso dividiría los 30 kilómetros, perdón, voy a dividir la velocidad que llevo, la distancia que era de 20 metros con los 10 metros por segundo que yo voy corriendo. Al dividir eso me va a dar el tiempo que yo me tardé y esa sería la respuesta. Ahora, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cómo lo haría? Lo haría de la siguiente manera. Recordemos las fórmulas que voy a necesitar yo para calcular. Entonces voy a decir, bueno, tengo mi moto parqueada que está en reposo. Ahí yo ya tengo la velocidad inicial. Al prender la moto yo la acelero y acelera un 6 segundos. Esa sería la aceleración. Y esa aceleración yo la tengo mediante 2 minutos. Ahí ustedes ya tienen los datos de aceleración, tiempo y velocidad inicial. Y ya pueden calcular la velocidad final y también la distancia con esos datos que ustedes mismos se inventaron. De esa forma ustedes van a resolver tanto el problema 1 como el problema 2. No se preocupen si se les puede olvidar, porque tal vez ahorita han de estar diciendo mejor estuviéramos en clases normales. Bien, no se preocupen si miran que tal vez está un poco complejo. Veamos. Por ejemplo, para resolver el de investiga y describe, tienen este ejemplo. Tienen el ejemplo 5. Y también, aparte del ejemplo 5, tienen el ejemplo, este ejemplo de un tren. Pueden hacer en vez de un tren un carro que va a 80 kilómetros por hora durante 1 hora. Solo van a multiplicar 80 por 1, 80. Esa sería su respuesta. Eso sería todo. O por ejemplo, otro ejemplo más fácil. Por ejemplo, que un carro o una moto se mueve a 2 metros por segundo durante 20 segundos. Entonces solo multiplicarían 2 por 20 y le va a dar un total de 40 metros. Así es como ustedes van a resolver esto. Del primero de movimiento rectilíneo uniforme no
no quiero tantas excusas de decir que no van a poder, porque ese fue el primer tema. Ese tema yo ya lo expliqué en clases. Eso hoy lo volví a ingresar aquí para darles una retroalimentación. El que sí es nuevo es este de aquí. Este que están viendo aquí en pantalla. Este sí es nuevo. Pero aquí está explicado. Aquí está el ejemplo. Ya les dije que la velocidad inicial siempre es cero. La aceleración ustedes se la van a inventar y el tiempo también. Entonces simplemente lo que van a hacer es multiplicar esa aceleración que se inventaron por ese tiempo que se inventaron y van a dar la respuesta. Eso es todo. Y para calcular la distancia, la velocidad inicial es cero, tampoco la necesitan. Lo único que van a hacer es lo único que van a hacer es sumar ese 0.5 por el tiempo que ya se había inventado por la velocidad que calcularon anteriormente. Bien, ya les dije, recuerden que les dije que la gravedad siempre va a ser 9.8 metros sobre segundos hacia abajo. Bien, aquí están las fórmulas. La fórmula de movimiento rectilíneo es distancia igual a velocidad por tiempo. Y la de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Solo necesitan estas dos fórmulas. Esta de aquí y esta de acá para poder resolver lo que es el espejo de tarea. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Hablen. Si tienen alguna duda, díganlo ahorita antes de que se desconecten. Perdón. Bien, ¿alguna duda? ¿O quedó todo claro? ¿O no entendieron nada? Cualquiera de las dos cosas. Y me sorprende más la segunda. Más posible que me digan la segunda cosa, conociéndonos. Bueno, bien, por eso e igual no se le